En Al Mediodía presentamos 10 minutos con Aide, bajo la producción de Mayra de Comprés. Muy buenas tardes, feliz de volver a entrar a sus hogares como cada martes. Gracias a Divas, acostúmbrate a que te miren, y al Salón Renovación Tu Estilo, que cuida de mi imagen para lucir impecable en todo momento. En la calle Catalina Jaques, número 13 en Villa Olga, teléfono 809-578-9580. Vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el clima y los cambios que se han venido ocasionando, probablemente producto de las manos humanas, probablemente de las situaciones del universo, pero enfocándonos básicamente en la responsabilidad que tenemos los seres humanos de lograr un entorno mejor para nuestras futuras generaciones. Hablamos a veces de dejar personas con valores en nuestra sociedad, en los eventos venideros, pero también debemos dejar un mejor planeta para que esos seres humanos que también entendemos que van a ser mejores puedan disfrutar de él y puedan tener acceso a el medio que nosotros nos hemos desenvuelto, tener un río, tener unas playas limpias y con la menor contaminación posible. Hoy vamos a hablar de las incidencias del cambio climático con el licenciado en Educación con maestría en Medio Ambiente, Antonio Manuel Perdomo. Bienvenido, señor Perdomo. Gracias, Aide, y saludo a toda tu teleaudiencia. Gracias por invitarme a tu espacio. Espero que no sea la última vez. Eso esperamos también. Señor Perdomo, cuando hablamos de cambio climático, ¿qué estamos diciendo? Sí, Aide, el cambio climático es el problema ambiental de más importancia en el momento. Es el problema que más preocupación le está trayendo a los tomadores de decisiones, a los líderes mundiales y a todos los habitantes del planeta en sentido general. El cambio climático es un principal problema por alguna causa, por ejemplo, es planetario. La mayoría de los problemas ambientales son locales y muchos llegan a ser hasta regionales, pero no todos, muy pocos son a nivel planetario. Sin embargo, el cambio climático es un problema ambiental a nivel planetario. Por eso es el problema ambiental de más importancia hoy día. Señor Perdomo, hay personas teóricos que dicen que la mano humana no está involucrada en los procesos de los aumentos en el clima del planeta. Y hay otros que sí le atribuyen el contacto del ser humano, la contaminación y la emisión de gases tóxicos a el elevado temperatura que ha adquirido el planeta. ¿Cuál es su posición? Porque desde la posición de que somos efecto, o sea, el cambio climático es efecto de lo producido por la misma Tierra, ya no podemos hacer nada. Pero si nos enfocamos en que el ser humano tiene responsabilidad en el elevado de la temperatura de la Tierra, entonces sí podemos hacer algo. ¿Cuál es su postura o cuál es su teoría? ¿A qué línea usted se declina? Bueno, naturalmente que nosotros somos humildes investigadores y tenemos que acogernos a lo que dicen la mayoría de los científicos. Realmente es cierto lo que tú señalas, Aide. Hay diferentes corrientes, hay confrontaciones en términos de el origen, lo que provoca el calentamiento global, el cambio climático, pero en realidad realmente hay respuestas, hay investigaciones que dan como resultado que el calentamiento global, el cambio climático es producido por la mano del hombre, es una producción antrópica. Es decir, la producimos nosotros, los seres humanos, con acciones específicas. ¿Qué produce? Lo que fundamentalmente produce el cambio climático es el uso de combustibles fósiles, entiéndase los derivados del petróleo, que producen a su vez los gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero, que como sabe la mayoría de la población, el efecto invernadero es un efecto que el planeta lo necesita, pero en mínima cantidad, es decir, en mínima proporción
Cuando los gases de efecto invernadero comienzan a incidir, entonces se calienta el planeta, vienen los efectos, se calienta el planeta y existe lo que llamamos entonces cambio climático. ¿Podemos conversar un poquito sobre la importancia de los árboles en la producción de oxígeno y cómo estos impactan a la conservación de los afluentes de agua? Porque sabemos que el ciclo del agua es permanente y que probablemente la misma agua que disfrutamos hace millones de años es la que estamos reciclando ahora. Pero el oxígeno se puede estar comprometido con la falta de árboles. Muy bien, Aide, los árboles desempeñan una función primordial en el sostenimiento de la vida en sentido general. Tú te referías al árbol como productor de oxígeno. Naturalmente, el oxígeno que nosotros respiramos es gracias al proceso de la fotosíntesis, que a la vez que nos libera al aire todo el oxígeno posible que nosotros necesitamos para vivir, para la vida en sentido general, entonces absorbe el dióxido de carbono, que es un gas que en gran cantidad, en gran medida es venenoso, que es perjudicial en sentido general para el ambiente y para nosotros los seres humanos. Eso es el árbol, iniciando su proceso de asuntos importantes. Pero el árbol desempeña una función importantísima, una función básica en el ciclo del agua, como tú señalabas. ¿Recuerdas que lo que teníamos teníamos nosotros el problema de Valle Nuevo? Porque los árboles, la mayoría de los ríos, la mayoría, podrá haber excepciones, nacen en las altas montañas. Pero en esas altas montañas tiene que haber grandes concentraciones de árboles, entiéndase, los bosques. Y esos bosques son lo que de alguna manera mantienen la posibilidad de que nazcan, de que se produzcan los ríos. Entonces tú ves como el gran aporte que hace el árbol al ciclo del agua. Pero el árbol, Aide, pudimos tomar los minutos como rondan usted para hablar de la importancia que tiene el árbol. El árbol es el elemento que nos produce, del cual extraemos la medicina, pero también extraemos el alimento. El árbol es el elemento donde tú extraes la madera para hacer tu bonita mueble. Pero el árbol también es, además de que el mueble, la casa, la cuna, la cama, pero el árbol también es el que le sirve de barrera a la contaminación. El árbol también se usa para recreación. El árbol sirve para tantas cosas que habría que preguntarse ¿para qué es que nos sirve el árbol? Sí, después de todo ese proceso de alimentación, de salud, de medicina, de vivienda, de oxígeno, de agua, el día que vamos a nuestra última morada, también nos conducen en un cajón, en una urna construida con un árbol. Es para que veamos hasta dónde llega la importancia de esa unidad de la naturaleza que es el árbol. E incluso es tan importante el árbol que cuando vemos alguna pradera verde nos relajamos. O sea, tenemos una conexión con la naturaleza y podemos tener más paz en nuestro interior. Eso es así, el aire interviene en nuestra espiritualidad, el aire contribuye a que nosotros mantengamos un espíritu sano, un espíritu apacible, como señalaba tú, Aide. Vamos a hablar un poquito ahora a nivel mundial. ¿Quién usted considera que es el mayor contaminante de los países que ahora están más o menos industrializándose o industrializados? Todos, Aide, están en la línea de contaminar y destruir y autodestruirse. Pero se tiene como el país más contaminado a México. Okay. México no encuentra qué hacer con su basura. México no encuentra qué hacer con sus aguas residuales. México tiene problemas extensos, grandes problemas de contaminación y no encuentra al final qué hacer. Pero cada país tiene su asunto, su particularidad para ser contaminador, para descuidarse en lo que tiene que hacer para mantener el planeta. Porque Rusia se destaca por la elevada producción de CO2, por ejemplo, y también de productos nucleares. Los Estados Unidos se destacan por su producción de CO2, por su alta producción industrial. O sea que todos los países van en la misma línea, aunque hay unos
que contaminan más que otros, porque también en los países, si no se toman grandes medidas, mientras más gente hay más contaminación, si no se toman medidas especiales. Por último, ya para terminar, usted sabe que el tiempo es muy implacable. ¿Tenemos motivos para alarmarnos y qué podemos hacer para intentar revertir, aunque sea en unos años, los efectos de la contaminación del ser humano? Yo no sé si para alarmarnos tanto, Aide, pero sí para preocuparnos y asumir responsabilidades. Si habíamos convenido tú y yo que el calentamiento global, el cambio climático, no es producido por asuntos de la naturaleza, sino más bien que es producido por el comportamiento nuestro, por nuestras acciones. Entonces, si es así, debemos preocuparnos, debemos asumir responsabilidad con revertir esas acciones, con cambiar nuestro comportamiento. En ese sentido, cualquiera podría decir, bueno, pues si después que estamos tan acostumbrados a contaminar y a destruir, ya vamos a cambiar, a echar para atrás. Sí, porque uno se cometen errores y se revierten, la persona reflexiona y nota la consecuencia que han tenido sus errores y puede tratar de cambiar de comportamiento. Pienso que hay mucho motivo para preocuparnos y sobre todo para unirnos todos, para trabajar juntos, para que lo que tú señalabas, para que le dejemos un mejor planeta a las generaciones que vendrán, a las generaciones que nosotros hemos engendrado, a nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, para que después no nos maldigan, no digan que nosotros le dejamos un planeta destruido, un planeta inhabitable. Muchísimas gracias por la participación. Como usted dijo al principio, esperamos que no sea la única vez que esté aquí. Conciencia de cuidar lo que tenemos, porque nuestro planeta es nuestra casa. Este y todos los segmentos están en el canal de YouTube 10 minutos con Aide. Hacemos una pausa y el programa Líder de la Televisión continúa. Bye.